capítulo 4 es sobre todo, digamos, el capítulo, entre comillas, de la peste. Vemos un poco la dimensión de la peste en la ciudad, ¿no? Está afectando a todos y la gente está muriendo hasta el extremo de que los entierran de forma anónima a las afueras de la ciudad y lejos de un entierro como debía ser católico para el momento, ¿no? Cuentan que hubo un momento en el que ya no había ni carros y eran algunos enfermos los que arrastraban con cuerda a los muertos por la ciudad. Es decir, una cosa, las plazas amanecían llenas de muertos. Ese es el momento que vive prácticamente la serie en el capítulo 4. Empiezan a darse, a desarrollarse una serie de movimientos, como es algo parecido a lo que nosotros contamos, que son los flagelantes, ¿no? Que empiezan a rezar públicamente y a decir que son ellos mismos los que han generado que Dios, la cólera de Dios se los lleve por delante con la enfermedad, ¿no? Una salida a la calle en búsqueda de que desaparezca el pecado de la peste, ¿no? Que no se sabe de dónde ha venido y que de alguna manera también lleva a manifestaciones un poco apocalípticas, ¿no? La secuencia del hospital también te cuenta que no había posibilidad de afrontar la enfermedad. Sacaban a presos de la cárcel para atender a enfermos porque el personal sanitario había ido cayendo por el camino. Se negaba a morir en una cama que no fuera la suya. Él puede pagarlo. Su posición social les da el privilegio de que se les trate por encima de que se les trataban a los de clases más populares, que se morían prácticamente sobre la marcha, ¿no? Y que no podían ni entrar en la mayoría de las ocasiones en los hospitales. Si no tienen nombre o dinero, morirán fuera, ahí mismo. Hay que tener en cuenta que la peste era una enfermedad con unos síntomas terribles. No sé dónde leímos que la gente tenía tal sensación de estar quemándose por dentro de las fiebres que llevaba y de los picores y de las convulsiones, que terminaba arrojándose a pozos. Y unos cuantos murieron ahogados así, de no poder resistir más y tirarse a un pozo pensando que eso te iba a aliviar. Para venir aquí hay que estar medio muerto o loco. Y maquillaje en determinados momentos, como en el caso del hospital, pues era un auténtico ejército. Ha habido momentos de estrés y con poco tiempo. Es como, pero a ver, esperad un momento, ¿ustedes pensáis que los bubones se tiran así o cómo va esto? Entonces ha sido, yo creo que no he puesto prótesis más rápido en mi vida. Creo que tengo un máster en bubones, o sea, pues yo y mi equipo entero. Nosotros modelábamos lo que era en plastilina primero, lo que eran los bubones, para luego sacar un negativo de ahí y del negativo sacar positivo, que era en silicona, que era lo que luego iba a la persona. Y hemos llegado a ser, pues creo que han sido más de, sin exagerar, más de 700, 800 piezas de bubones, sí, sí. Olvídate de tus amuletos, ponte un pañuelo en la boca. Ellos no te van a salvar, pañuelo sí. En el capítulo en el que el discípulo empieza a ejercer de discípulo y el mentor, aunque sea un mentor muy especial, a darle de alguna forma lecciones a su alumno. La enfermedad es el infierno. Primero demostramos que el personaje no es normal, que tiene una capacidad de aprendizaje importantísima. Igual de listo que su padre. Mucho más. Nunca he visto a nadie que aprenda tan rápido. La secuencia del Casa del Imaginero se explica todo digamos, el mecanismo deductivo de Mateo y el chaval la recoge. ¿Qué es esto? Es pliego. Lo usan los enfermos de peste para limpiar el aire. Mira el jergón. Es sangre. Y al final es la secuencia en la casa del Nubla, cuando las deducciones de Valerio están por delante de casi que de lo que le da Mateo, ¿no? Aquí no hay nadie, Valerio. Vámonos. Calla un momento. Valerio toma como más conciencia de que es un bastardo. Él no es bienvenido en esta casa. Pero por otro lado va cogiendo también cosas positivas, ¿no? De alguna manera que recogerá el personaje, aunque ahora no lo evidencie. Y es que, por ejemplo, pues que su padre era una persona respetada y querida entre la gente. No lo hago por dinero, lo hago por tu padre. Él se lleva también un varapalo más en el sentido de que su trama, digamos, con Leandra, el capítulo de la peste, y en este caso uno de los personajes o esa trama se va a ver afectada por esa peste, ¿no? El personaje de Leandra
representa cómo la clase popular pues, sufría de una forma más frontal y más terrible la enfermedad, aunque al final la sufrían todas las clases, ¿no? Han intentado violarme. A las putas no se les viola, se les paga y punto. Largo. Y no vuelva más. ¿Y ese? ¿Y aquel de ahí? ¿Y ese? Hay un momento en el que Teresa se revela a sus trabajadores, se revela sobre todo al oficial, a Carmona, porque han violado, intentado violar con bastante frecuencia a Eugenia, y es cuando los echa de la fábrica cuando se empieza a meter en problemas. ¿Ya nos veremos? Donde quiera menos en esta fábrica. Para Teresa es uno de los grandes capítulos para el personaje de Teresa, ¿no? En el que descubrimos ese carácter, pero tiene que actuar en situaciones extremas, ¿no? Veremos también su fragilidad y cómo remonta esa fragilidad y se enfrenta sin temor. Por mucho que me amenace, no voy a rendirme. Y si he de contratar a gente, lo haré, sean prostitutas o no. Mi marido ha muerto y la fábrica es mía, y en mi fábrica decido yo. Ayudado de alguna manera también por la figura de personajes de Paco Tous. No se preocupe, no le van a molestar más. A mí me parece que está muy bien porque es muy ambiguo, ¿no? No se sabe si es una iniciativa de los dos, si es una iniciativa del administrador y ella dice por qué no. Pero lo que sí se deduce de alguna forma es que ella lo permite, ¿no? Desde el principio una de las cosas, yo recuerdo que cuando manejábamos la documentación más nos sorprendió es la cantidad de negros que vivían en la ciudad. Que 1 de cada 10 habitantes de la ciudad fuera negro. Y de hecho le decían el tablero de ajedrez, ¿no? A Sevilla, curiosamente. Y de una manera u otra sí teníamos la convicción desde el principio de que esto lo queríamos reflejar en la pantalla, esa diversidad, ese cruce de razas y de culturas que había en la ciudad en ese momento. El hermano que busca no lleva tiempo sin venir. Lo siento. Forma parte de una lección que tuvimos desde el principio y es que los hitos fundamentales por los que fueron a pasar Mateo y Valerio la investigación de los crímenes contaran algo que fuera específico o singular de la Sevilla o de la época o incluso del momento. Y en este caso nos parecía bastante potente que primero que hubiera una población negra bastante numerosa y que se montara una hermandad y por otra parte en que la esclavitud fuera moneda de cambio y estuviera a la orden del día. Reverde, los hijos de puta no os mata a nadie. ¡Acción! Demonio. Corta. Venga, vamos a... Zúñiga está muy por delante de su destino. Va a ser usted un asistente estupendo. Probablemente el trigo lo empiece a guardar mucho antes porque de una manera u otra creo que va a llegar este momento en el que le será útil. Nada de lo que hace es casual. Consigue por fin dar el paso de entrar por esa puerta del Cabildo siendo uno más, ¿no? de los 24. Soy Luis de Zúñiga, ocupo la vacante de Morat. Sí, eso ya lo sé. Su voz la frustra el asistente. Ya lo vamos conociendo que es un personaje que no se va a quedar ahí parado. No sé cómo funcionan las cosas en su pueblo, pero en la ciudad para sofocar las revueltas está el ejército. Para representar los interiores de estos palacios y la forma de vida de realmente los que tenían posibles, por decirlo de alguna forma, eso era muy difícil de reproducir. Y por otra parte se nos abría la posibilidad de rodar en una serie de espacios que sí se conservan en la ciudad, prácticamente como eran en el momento. Por ahí hemos tenido la suerte de rodar en los Alcázares y la Casa Pilatos, por ejemplo, y en unos cuantos palacios más. Cada una aporta algo, ¿no? O sea, tener la oportunidad de rodar en el Alcázar, o sea, esa sensación de estar montando un decorado en un espacio como ese, es muy emocionante, ¿no? Es muy bonito de estar en el Alcázar solo y ver cómo se te hace de noche y estar montando un decorado, es muy bonito. Hemos estado en sitios, en el Alcázar, en el
Palacio de Solís, en Itálica, en Santiponce, que en Carmona, aquí en Alcalá, en muchísimos sitios espectaculares y han encontrado ese realismo que buscaba. Yo creo que era fundamental representar la vida en esos palacios porque funcionaba muy bien en contraposición a la parte como más humilde, representar los dos mundos, el contraste que había entre los dos mundos. Aunque pese mucho, lógicamente, la mugre, la sociedad, esa sensación que dicen que genera ver la serie, de decir, hostia, parece que lo estoy oliendo y que estoy ahí, y salgo como medio sucio de ver el capítulo, creo que hay un equilibrio muy armónico con las escenas, bueno, o bien en Palacio, o bien en el Cabildo, o bien en otro tipo de localizaciones que yo creo que hacen de contrapunto a la miseria y el elemento más oscuro, ¿no? Los regales alcázares no nos dejaban meter antorcha, Nada. O sea, no podíamos encender fuego. Se fabricaron un artilugio con un punto de luz, simulando un poco la luz que daría la antorcha, y todo el fuego de la antorcha es virtual, rodado en placa y puesto ahí. Tú ahora mismo lo ves y nadie va a decir que ese fuego no estaba hecho, o sea, que no estaba allí con una antorcha. Santo sin cabeza. Retocamos y rodamos. Hay muchísimos personajes, hay 100 y pico de personajes, y cada uno tenía que tener algo muy concreto para que el espectador se acordara de ese personaje, aunque saliera 2 veces. Entonces era lo complicado, ¿no? Llegar a algo para que luego te acordaras en cuanto lo vieras, aunque fuera en el capítulo 1 y después en el 6, el que no era el ojo rajado, el que no tenía la cara con restos de viruela. Y eso ha sido lo bonito, complicado, pero divertido. ¿Cómo te llamas? Carmen. Carmen Galvez, la amante de Azoga. Pues ha sido muy interesante porque para mí es la primera vez que hago algo de época y que te pongan pues eso, ambientada en el siglo XVI, que no tengas maquillaje sino que te llenen de barro y ¿no? de estar sucia. La verdad que te envuelve, ¿no? Te envuelve en lo que es ese ambiente, en ese momento, en ese siglo. Mateo retoma en el comienzo del capítulo 4 esa paz que parece haber encontrado a través de Monarde en la dormidera, ¿no? De hecho, lo vemos como reposa en paz y parece que empieza a dormir, ¿no?